Hola de nuevo. En esta ocasión vamos a ver la sección de funciones continuas entre espacios topológicos. Recordemos que nosotros ya hemos visto qué significa que una función sea continua entre espacios métricos. Y en esta ocasión trataremos, o más bien, generalizaremos qué significa esta noción de continuidad en el caso de espacios topológicos. Bien, entonces comencemos con nuestra definición. Entonces, una función f que va entre dos espacios topológicos será continua si se satisface que la imagen inversa de cualquier abierto es un abierto. Entonces, como pueden ver, esto es una generalización completamente natural de qué significa bases continuas en el caso de espacios métricos. De hecho, si nosotros tomamos una función que sea continua entre espacios métricos, vistos estos espacios ahora como espacios topológicos, esta función va a ser nuevamente continua con esta definición. Eso es trivial. ¿Sí? Bien, otro ejemplo de función continua entre dos espacios topológicos es el siguiente. Por ejemplo, tomemos Y, un subconjunto de X, ¿sí? X un espacio topológico, entonces tenemos de manera natural definida qué significa la inclusión, ¿sí? O tenemos definido la inclusión, que es la función que va de Y a X. Está definida de manera completamente natural. A cada punto Y le vamos a asignar X, ¿sí? Entonces, si dotamos a Y con la topología de subespacio, entonces no es difícil ver que esta va a ser una función que va a ser continua. ¿Sale? ¿Qué más ejemplos? Ejemplos completamente triviales. Ejemplo 2. Por ejemplo, si ahora tenemos que X es el espacio topológico, es un espacio dotado con la topología indiscreta y Y es cualquier espacio. Entonces vamos a tener que cualquier función, cualquiera, que tenga como espacio de partida Y y que llegue a X, va a ser continua. Esto es muy fácil de ver. Observen que como X es un espacio dotado con la topología indiscreta, esto significa que los únicos abiertos para la topología van a ser el total y el vacío. ¿Bien? Entonces la preimagen del total va a ser Y la preimagen del vacío va a ser el vacío, que van a ser abiertos en este espacio topológico. ¿Sí? Entonces, en el caso de que este espacio sea el indiscreto, no va a haber problema. Cualquier función que ustedes definan va a ser continua. En este mismo lapso de ideas, pues vemos el siguiente ejemplo. Ahora vamos a tomar X, un espacio topológico dotado con la topología indiscreta. Y tomemos Y, cualquier espacio topológico. ¿Sí? Entonces, como ya se pueden estar imaginando, cualquier función f que tenga como espacio de partida X y llegue a Y,
va a ser continua, sin importar cómo sea el espacio topológico. Y esto es muy sencillo. Tomamos cualquier abierto acá, su imagen en X, sin importar cómo sea, va a ser abierto. Y esto va a ser por el hecho de que en X tenemos la topología indiscreta. ¿Okay? Entonces, pues ya tenemos, o ya sabemos qué significa que una función sea continua en espacios topológicos. En el caso de espacios métricos, sabemos que es equivalente a que una función sea continua a que la frame a lo siguiente, a la siguiente proporción. Esto es lo que teníamos, que si tenemos los espacios topológicos, entonces f es continuo. Sí, solo sí, siempre que tenemos que una sucesión converge a un punto de X, esto va a implicar que la respectiva sucesión de imágenes converge a la imagen del punto límite. Bien, va a ser un ejemplo, va a ser un ejercicio en su sección, bueno, en su sección de tareas, mostrar un ejemplo donde esto no se satisface. Es decir, en espacios topológicos en general ya no vamos a poder garantizar que la continuidad va a ser puesta o puede ser puesta en términos de funciones continuas. Perdón, en términos de sucesiones convergentes. ¿Sí? Entonces, esto va a ser un ejercicio que va a estar en su hoja de ejercicios. ¿Qué otra cosa? Lo que sí tenemos es los criterios que tenemos antes, por ejemplo, la proposición es que si tenemos dos espacios topológicos, bien, ¿qué significa que f es continua? Si solo si la preimagen es cerrada siempre que esté cerrado, ¿sí? Esto es muy sencillo. Bueno, ya lo vimos en el caso de espacios métricos. En el caso de espacios topológicos es exactamente la misma prueba. Solamente tendremos que hacer un copiado y pegado. Y donde diga espacio métrico, sustituir por espacio topológico. Sí, entonces esta la vamos a quitar. Otra cosa que también es más o menos estándar, fácil de hacer, es la siguiente. Si tenemos un subespacio de un espacio topológico y tenemos una función que va a otro espacio topológico continua, pues entonces no es difícil de ver que la función restringida y es nuevamente este es un ejercicio, no vale la pena hacerlo en este momento, va a estar incluido en su hoja de tareas. ¿Qué más? Recordemos que nosotros definíamos qué significaba que dos espacios métricos eran indistinguibles para nosotros. ¿Qué significaba que dos espacios métricos no fueran distinguibles? Significaba que existía una función que se llamaba isometría que mandaba uno en otro. ¿Qué significaba que fuese isometría? Significaba que fuese sobreyectiva y que además preservara las distancias. Esto tiene su traducción completa a nivel de espacios topológicos. Y es muy sencillo de hacerlo. Entonces, tenemos la siguiente definición. Si tenemos una función entre dos espacios topológicos, ¿sí? Vamos a decir que esta función es homomorfismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Si pasa que, primero, f es inyectiva. Segundo, f es sobreyectiva. Tercero, f y su inversa, que su inversa está bien definida del hecho que tenemos inyectividad y sobreyectividad. Tanto f como su inversa son continuas.
sentido, vamos a decir que dos espacios topológicos van a ser iguales o indistinguibles o homomorfos, porque no los vamos a poder distinguir. Hay una cosa que nos manda una sobre otra y que es bicontinua. ¿Vale? Entonces, ¿cómo qué ejemplos? Ejemplos de cosas que son homeomorfas. Entonces, por ejemplo, si tomamos el semiplano superior, esta cosa va a ser homeomorfa a cualquier disco que ustedes vean, al interior de cualquier círculo que ustedes vean. ¿Sí? Es un ejercicio bastante simple, un ejercicio de variable compleja si lo quieren ver. Y esto también no es difícil hacerse ver, que esto es homeomorfo a todo el plano. A todo el plano acoplado. O a todo el lado, como lo quieran ver. Entonces, aquí hay una diferencia muy importante que quiero remarcar. Estas tres cosas son distintas, aparentemente en principio, pero si se fijan, en esta categoría, o desde este punto de vista, son iguales. Es decir, estas tres cosas va a existir un homomorfismo entre cada una de ellas. Sin embargo, si nosotros nos movemos de categoría, o por decirlo en un lenguaje más llano, si nos ponemos en otro punto de vista, estos objetos ya no son iguales. ¿En qué punto de vista me refiero? Por ejemplo, desde el punto de vista de la variable compleja, estas cosas ya no son iguales. En el caso de la variable compleja, dos cosas van a ser iguales. Existe una función que es inyectiva, biyectiva, pero tanto la función como su inversa tienen que ser holomorfas. ¿Sí? Es un ejercicio que alguna vez demostrarán que estas dos cosas no pueden ser biolomorfas. Bien, ¿qué otros ejemplos de cosas que son homomorfas? Bien, ahora yéndonos a algo un poquito más fácil. Quizás antes de que intenten probar esto, si tomamos cualquier intervalito abierto, pues no es difícil ver que este intervalito abierto es homeomorfo a cualquier intervalo abierto, ya sea por la izquierda o por la derecha, sin rayo abierto por la izquierda o por la derecha, y que esto tampoco es difícil ver que esto es homomorfo a todo R. ¿Sí? Tenemos un montón de funciones que conocemos de cálculo 1, donde podemos ver que realmente podemos construir este tipo de cosas. Y si no, es un buen momento para que lo intenten como ejercicio. Bien, ¿qué otro ejemplo? Hay un chiste, por llamarlo de alguna forma, que dice que el problema con los topólogos es que no pueden distinguir su taza de café con la dona que se van a tomar. Y esto más o menos tiene que ver con lo siguiente. Si ustedes toman la superficie de una taza de café, perdón, aquí está bastante mal dibujada, no es difícil ver que esta cosa es homomorfo, bueno, con un poquito de imaginación, a una dona. ¿Sí? Lo único que tienen que hacer es inflar la parte de la taza de café y luego aplastarla esa para obtener esta cosa así. Entonces, en este sentido, si ustedes leen alguno de los libros muy antiguos de topología, pues les van a decir que la topología es la geometría de Loma. Porque digamos que podemos doblar, torcer, nunca romper, y siempre que hagamos estos procesos de doblado, torcido, apretar, extender, las cosas que obtenemos van a ser iguales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, desde este punto de vista, estas dos cosas son iguales. Algo donde, por ejemplo, ya no vuelve a ocurrir en otro ambiente es el siguiente. Por ejemplo, si tomamos esta cosa, luego tomamos este arco, ciérralo. Estas dos cosas son homomorfas. Es claro, lo único que hicimos fue doblar, y en este caso lo único que hicimos fue torcerlo, por decirlo de una mala forma. Sin embargo, cuando nosotros nos pasamos, por ejemplo, desde al punto de vista de la geometría diferencial, estas dos cosas ya no son iguales. Aquí esto deja de ser suave, tenemos un pico, y esto siempre va a ser suave. ¿Bien? Entonces, la topología es
muy, muy flexible. Son cosas que podemos doblar, apretar, extender, jalar, y no va a pasar nada. Sin embargo, cuando nos pasamos a otra categoría o a otros puntos de vista, por decirlo de una mala manera, esas cosas se pierden. Y digamos que cuando paseamos a otros ambientes, va a ser necesario introducir otro tipo de invariantes para estudiar cuando estas cosas ya no vuelven a ser iguales. ¿Vale? Muy bien. Hay un último ejemplo que es más bien por puro conocimiento general, es el siguiente. No recuerdo en qué número iba. Tómense el círculo. Este círculo visto en R3. Y luego, por ejemplo, tómense. A ver si me lo dibujo más. Este nudo que se llama el nudo 8. ¿Sí? Entonces, este es exactamente nuestro mismo círculo. Lo único que hicimos fue romperlo, anudarlo de esta forma, en R3, y obtenemos estas dos cosas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de la topología, estas dos cosas son iguales, pero desde el punto de vista de la teoría de nudos, estas cosas no son iguales. Eso tiene una forma de verlo muy precisa. Si quieren hacerlo más preciso, lean cualquier libro introductorio de teoría de nudos y les explicará más o menos por qué estas cosas no son iguales desde ese punto de vista concreto. Bien. Ya vimos qué significa que dos cosas son homeomorfas. Hay una forma de generar topologías a partir de funciones, ¿sí? Recuérdense que nosotros ya habíamos generado topologías en nuestra sección anterior a través de bases, a través de subbases. Bien, hay otra forma que es muy parecida, que es mediante funciones. Entonces, es una proposición. Entonces, sea f de x a y, ¿sí? Con y espacio topológico. Y X un conjunto. No vacío. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿podemos dar una topología X de tal forma que esta función sea continua? La respuesta es sí. Y más o menos ya lo hemos visto, ¿no? Si aquí esta es la topología indiscreta, esta función va a ser continua. Sin embargo, esta topología discreta es demasiado tosca, en el sentido de que hay demasiados abiertos. Entonces, ¿cuál será la topología más pequeña para la cual podamos garantizar que esta función es continua? ¿Sí? Entonces, vamos a llamarlo de la siguiente forma. Entonces, tau sub f va a ser el conjunto de imágenes inversas de abiertos en Y. Entonces se puede ver que esta es la topología más pequeña que hace esta función continua. ¿Sí? Bueno, entonces tau sub f es una topología. ¿Sí? Bueno, es más o menos obvio, la imagen del vacío es vacío, la imagen del total es el total acá, entonces eso ya nos hace que inmediatamente podamos garantizar que el vacío y el total pertenecen a esta topología. Y las otras propiedades que necesitamos, es decir, que la intersección finita de abiertos sea abierta y que la unión arbitraria de abiertos sea abierta, se debe más o menos, o más bien se debe a que esta cosa saca uniones arbitrarias y es cerrada bajo intersecciones, ¿no? Entonces, es un ejercicio probar esto de manera completa, pero esto nos permite construir nuevas topologías para estas cosas, ¿no? En un ejemplo, o más bien dos ejemplos importantes de cuándo se utiliza esto. Entonces, el primer ejemplo.
que es completamente natural. Si tomamos la función inclusión de un conjunto X en un espacio topológico, ¿bien? Entonces resulta ser que esta topología inducida por esta inclusión en este conjunto Y va a ser completamente igual a la topología que tiene Y como subespacio de X. ¿Sí? Entonces, este es un primer ejemplo donde aparece esta parte. ¿Y en dónde más aparece esta cosa? Aparece, y esta es quizás la parte más importante de donde aparece esta cosa, es para las funciones de pegada. ¿Qué es esto de una función de pegada? Les pongo un ejemplo para más o menos tratar de explicarles qué es esto y después lo hacemos de una manera más precisa. Vamos a construir el toro o la dona, ¿sí? Entonces, para construir el toro o la dona, empezamos con un cuadrito de papel. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esta orillita la vamos a pegar con esta orilla. Y va a ser más o menos como ustedes lo están pensando. Cada punto acá va con su simétrico acá. ¿Bien? Y luego cada punto de aquí va con el de arriba, que está exactamente. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, al ser este pegado, obtenemos un cilindro. Y al hacer el siguiente pegado, vamos a obtener un torito. ¿Sí? Ahora, ¿cuál va a ser la topología? ¿Cómo dotarlo de una topología? Si se fijan, lo que hemos hecho es lo siguiente. Tenemos una función que va de nuestro cuadrito a nuestro toro. ¿Sí? Entonces, este va acá, y luego estos, uno va en esta parte, y el otro va en esta parte. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que tenemos una función continua, más bien lo que estoy diciendo es que tenemos una función que va del papelito cuadrado a nuestra superficie. Entonces, la función o la topología que le vamos a adoptar es la que tenemos hacia acá. O por decirlo de otra forma, ¿cuál va a ser la topología? Donde vamos a, ¿o qué topología vamos a dar esta? Un abierto aquí va a ser un abierto para el cual su preimagen sea un abierto acá. ¿Sale? Entonces, tenemos la otra proposición. Bien, entonces, tenemos ahora una función de x a y sobreyectiva. Este va a ser un espacio topológico. ¿Sí? Y este va a ser un conjunto. Entonces, U contenido en Y se dirá abierto siempre que su preimagen sea un abierto en X. ¿Sí? Y esto le vamos a llamar una función de pegada. Entonces, como podemos observar, este es el caso recíproco al que teníamos antes, ¿no? Antes este era un espacio topológico y este era el conjunto y logramos dotar de una topología acá. Ahora tomamos la flecha al revés y vamos a garantizar que este también le vamos a poder dar de una topología. ¿Sale? Bien, ejemplos de estas cosas o como casi siempre salen estas cosas es de la manera siguiente. Tomemos un espacio topológico X
un espacio X que es topológico. Y también tomemos una relación de equivalencia en X. ¿Sí? Entonces, esto nos genera una función f que va entre x y x partido por sus clases de equivalencia. ¿Sí? Bien, entonces tenemos que la topología que vamos a adoptar acá va a ser esta. ¿Sí? Entonces, en este sentido, esta es una función de pegado y nuestro toro que construimos hace un momento es un ejemplo de cómo se construyen estas cosas. ¿Sale? Entonces, este tipo de funciones aparecen, muchos son muy comunes en topología y en general en espacios, en matemáticas. ¿Qué más? ¿Qué significa para terminar? ¿Cuándo vamos a decir que tenemos un encaje? Entonces, sean una función entre espacios topológicos. Bien. Inyectiva. Bueno, ni siquiera inyectiva. Vamos a decir que f es un encaje. Si la función restringida a x es un homeomorfismo. Bien, ejemplos de encajes. Vamos a tomar un ejemplo que van a ver ustedes más adelante en su curso de teoría compleja. Tomamos R3 y en R3 tomemos la esfera unitaria. Tomamos la esfera unitaria en R3. Sí, entonces aquí tenemos el plano R2. Sí, y tenemos un punto. Por ejemplo, este. ¿Sí? Y vamos a construir la proyección estereográfica. ¿Cómo vamos a hacer para construir esta proyección? Tomamos el punto, tomamos cualquier punto en la esfera, vamos a considerar la línea que pasa por ellos. ¿Bien? No es difícil ver que esta línea va a intersectar exactamente en un punto a este plano. Es un ejercicio de geometría. Entonces, este punto de intersección vamos a llamarle f de x y nuestro punto era x. ¿Sí? Entonces, esta asignación de tomar a cada uno de estos puntos y asignarle a este se le va a llamar la proyección estereográfica. ¿Bien? Es claro que tenemos el proceso inverso, es decir, por cada punto que tenemos acá, si consideramos esta línea que pasa por este polo, vamos a llamarle polo, y este punto va a intersectar la esfera en un solo punto. ¿Sí? Entonces, esta es la inversa de la función estereográfica. ¿Sí? Es claro que la función estereográfica es continua, es claro que la función inversa es continua, y esto lo que nos produce es un encaje
de R2 en la esfera. ¿Sí? Entonces, en este caso, la esfera menos un punto es homeomorfo al plano. Bien, entonces este es un ejemplo, un primer ejemplo de un ejemplo. Para hablar de otro ejemplo de un encaje, permítanme hablarles de la topología producto. En el caso de un número finito de factores. Entonces tomemos f de x por y. Antes de eso, entonces tomemos x y y espacios topológicos. Entonces, ¿cómo van a ser los abiertos acá? ¿O quién va a ser una base para los abiertos acá? Entonces, una base para estas cosas van a ser las cosas de la forma U cruz W, producto cartesiano, donde U es un abierto de X y W es un abierto de Y. Entonces, esta es una base, no es difícil verlo, por favor te reconozco un ejercicio, para una topología. Esta topología se le va a llamar la topología para ese producto de espacios topológicos. Se puede generalizar por número finito de factores y podemos generalizarlo, vamos a ver un poco más adelante cómo hacerlo, para el caso que tengamos un número infinito de factores. Sin embargo, para el caso de un número infinito de factores vamos a necesitar aceptar el teorema de elección o el lema de elección, y además, en ese caso, la topología ya no va a ser propiamente esta. Esta se le llama la topología caja. Y digamos que coincide con la topología que vamos a definir más adelante, pero solamente en el caso de un producto finito. Bien, a una generalización de esto. Entonces, ¿cómo construir un encaje? Entonces, pues es claro que X se puede encajar de manera natural en el producto, de esta forma, donde Y es cualquier punto que vive acá, y Y también se puede encajar de la forma que ustedes están imaginando. Encaje en X, encaje en Y. Y aquí le vamos a mandar a cada... vamos a hacerlo bien. Entonces, ¿cómo vamos a construir el primer encaje? El encaje en X. Entonces, a cada X lo vamos a mandar XY, donde Y es un punto fijo. El encaje en Y lo vamos a mandar a cada Y. Lo vamos a mandar a un X que está fijo. Y la segunda coordenada va variando. Entonces, por ejemplo, si lo dibujamos así, este es el X y este es el Y. El encaje se puede realizar de muchas formas. Pueden ser todos estos. Pueden ser todos estos. Entonces tenemos muchas formas de encajar un subespacio. En este caso. Bien, entonces esto es todo por esta ocasión. Nos vemos en el siguiente video, donde empezaremos a ver propiedades topológicas. En su hoja de tareas vamos a ver cómo definir topologías a partir ahora ya de familias de funciones, tanto donde tenemos topologías en el espacio de partida, donde tenemos una topología en el espacio de llegada, pero para el caso de muchas familias, que es muy importante o que va a ser importante para definir topologías en productos infinitos. Bien, eso es todo por hoy y nos vemos para la próxima para ver nuestro capítulo de conexidad. Hasta luego.